Buenas noches, gracias por la invitación. Qué gusto tenerte con nosotros, Mirelis. Y también tengo el honor y el agrado de presentar al profesor Pedro Salazar Wilson. Él es redactor y corrector de textos, mediador de lectura y editor independiente. Es especialista en textos literarios, periodísticos y enciclopédicos. Graduado en periodismo por la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene 15 años de experiencia en la elaboración de libros, cuidado de la edición e investigación de contenidos. Ha sido corrector de estilo de la editorial Talentus y jefe del área de redacción y corrección de la editorial Los Libros Más Pequeños del Mundo. También es profesor de la Escuela de Edición de Lima, de los talleres de escritura eficaz, escritura avanzada y tipología textual, además de los cursos de ortotipografía y aspectos textuales básicos dentro del curso integral de corrección de estilo. Profesor Pedro, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Marco? Buenas noches con todos y todas acá. Bienvenidos. Buenas noches, Mireli. ¿Cómo está? Qué gusto. Bienvenida también. Espero que sea una excelente velada, muy edificante en el tema de la redacción, la lectura, en el tema de la edición de textos. Así es, profesor. Muchas gracias y bienvenidos también con todos. Estamos muy contentos de contar con este espacio para poder compartir conocimiento, para poder hablar sobre estos temas que nos apasionan respecto a la comunicación y la redacción eficaz. Y sin más que agregar, comenzamos ya este conversatorio comentando acerca de los ejes que van a motivar la conversación, este diálogo, este compartir con el auditorio, Pedro Mirelis, sobre lo que nos convoca hoy, ¿no? El tema de la redacción y la comunicación eficaz. Quisiera empezar primero por este asunto. Entendemos que el proceso de la redacción, el tema de la redacción, es parte de un sistema de comunicación, ¿correcto? La comunicación escrita, propiamente dicho. Pero podríamos decir exactamente ¿qué es redactar de forma eficaz? Lo podemos entender de muchas maneras. De repente, la correcta expresión, de repente ser claro en lo que escribo, ¿no? Pero ¿a qué llamamos realmente redacción eficaz? Redacción y comunicación eficaz, que creo que es lo que en este momento en el auditorio esperamos poder dilucidar, ¿no? Estos conceptos que a veces parecen muy fáciles, pero que en realidad encierran toda una gama de posibilidades. Mirelis, quisiera empezar contigo respecto a cómo entiendes esto o cuál es tu percepción cuando hablamos del tema de redacción y comunicación eficaz, desde tu punto de vista periodístico, por así decirlo. Trabajas con la palabra también igual. Sí, bueno, muchos de los comentarios que voy a dar es mi apreciación como periodista, porque bueno, una de las cosas que nos enseñan en la escuela es que todo texto debería cumplir tres objetivos, ¿no? Que sea claro, preciso y conciso. O sea, eso es lo que nos inculcan en la escuela y es un principio que nos tiene que llevar a todos, creo que a la hora de escribir, ¿no? El ser claros, el buscar siempre la claridad a través de una estructura base que es el sujeto verbo predicado, que luego lo reforzaré más adelante, estructura sin complejidades, un texto que sea preciso, que es usar las palabras correctas y que sea conciso, ¿no? El decir justamente con no extendernos innecesariamente, ¿no? Ese principio de que menos es más. Justamente hacia allí es lo que deberíamos buscar, un texto que logre el efecto que estamos buscando, pues no solo es escribir por escribir, sino que realmente el propósito, el objetivo que nos propusimos de en ese primer momento lo logremos, ¿no? O sea, un periodista, uno de los principios que siempre digo, un periodista no debería permitirse o ningún escritor que el lector nos lea dos veces para podernos entender. Eso es lo que nosotros nunca deberíamos llevar ¿ok? Porque entonces no nos estamos comunicando correctamente, no somos eficaces. Correcto. Y en este punto, por ejemplo, Mirelis, hablabas acerca de la concisión, ¿no? Y este menos es más, que muchas veces, y bueno, te lo digo porque también soy comunicador de carrera, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, eh, usemos pocas palabras o las palabras necesarias, una especie de minimalismo en la redacción para poder ser precisos, ¿no? Pero digamos,
Eso no quiere decir tampoco de que la redacción caiga en la simpleza, ¿no? Vale decir, en una especie de escollo donde, por ejemplo, por querer ser, digamos, muy concisos o muy minimalistas en el hecho, perdamos esa riqueza que guarda el uso del lenguaje para un texto bien redactado. Bueno, yo creo que ahorita justamente es una discusión que podemos tener con la gente más joven, por ejemplo, ¿no? O sea, cada vez escribimos peor, ¿no? El tema de las redes sociales, el WhatsApp, nos ha hecho como escribir siempre con un tema el tema de la premura, de la inmediatez, entonces estamos perdiendo la estructura, o sea, estamos perdiendo la eficacia de la escritura, ¿no? O sea, estamos dejando pasarlo como si fuera algo secundario. Y justamente cuando no cumplimos esas normas básicas de la escritura, entonces rompemos la comunicación, porque entonces hay veces que te mandan un mensaje y uno no lo entiende, no sabes dónde, estos signos que tratas de simplificar, ¿no? Simplificar la escritura y justamente perdemos la riqueza del lenguaje. Yo prefiero el texto simple, como te digo que yo prefiero una estructura simple, sujeto más verbo más predicado, porque en esa simpleza es que está la belleza para mí. En la simpleza de la estructura, más no en la simpleza de las palabras, porque allí caemos en otra cosa. Cuando utilizamos siempre las mismas palabras, y ese es uno de los detalles que a veces el no releer nuestros textos no nos permite darnos cuenta que siempre estamos utilizando el verbo ser, por ejemplo, o que siempre utilizamos el mismo verbo de adjudicación, dijo, ¿sabes? En vez hay más de 40 verbos de adjudicación y no los utilizamos, ¿ok? O no nos, ¿cómo se llama? Nos apoyamos demasiado en los adjetivos, ¿ok? En vez de mostrar, nos gusta decir, pues no mostrar. Entonces, justamente perdemos, o sea, perdemos riqueza del lenguaje al no leer y al simplemente simplificarnos siempre en, como en ese círculo de vocabulario que estamos usando de siempre, ¿no? Claro, y en ese sentido, digamos que la eficacia se va perdiendo conforme nosotros, o al menos algunos redactores piensan de que esta simplificación termina siendo la eficacia por el tema, como le comentaba, del minimalismo, como el tema de poder ahorrar espacio y poder conectar, digamos, con estos nuevos estilos. Y ahora me voy con el profesor Pedro Salazar, gracias Mirelis, ahora me voy con el profesor Pedro Salazar respecto a ello precisamente, ¿no? Ese punto, profesor, de la redacción eficaz, ¿no? Como bien lo dice Mirelis, no hay que, digamos que no hay que reducir esa riqueza del lenguaje, pero muchas veces pensamos que usando menos palabra o quizás, digamos, haciendo una especie de, poniendo una estructura tan rígida en estos procesos de redacción, creemos que estamos siendo eficaces. Pero ahí también viene alguna, usted me corregirá de repente, que también viene ahí el mismo estilo del autor, cuando se mete a hacer un proceso de redacción y de pronto escribe para él, pero no para el otro. No sé si por ahí podríamos entrar de repente a cómo entendemos esto de la redacción eficaz, en el sentido de que cómo es que debe pensar el redactor para poder llegar a esta eficacia. Listo, Marcos. Muy bien, lo has planteado muy bien y también agradezco las palabras de Mirelis porque su planteamiento es correcto, es muy, muy efectivo en lo que es también periodismo, ¿no? Quiero complementar esos conceptos también en lo que tú me comentas. Sobre todo, yo veo la redacción eficaz, ¿no? Para complementar la idea de Mirelis, con un eje integrador, con un eje más holístico. Yo a veces soy un poco idealista en esto, ¿no? Integrar la gramática, integrar la ortografía, integrar la parte textual, ¿no? Para lograr un producto, un texto de calidad. Y sobre todo, comenzando por la intención comunicativa. El autor, ¿no? El escritor, ¿qué quiere? ¿Cuál es su intención comunicativa? ¿Cuál es su propósito comunicativo al empezar, al plantear su escritura? ¿No? Entonces, allí comienza un proceso de construcción de su discurso escrito. Y lo que tú me dijiste, si a veces caemos el reduccionismo, ¿no? De las frases cortas, yo creo que en ese aspecto la neurociencia nos da muchas respuestas, ¿no?
Y a veces le digo a mis alumnos en clase, la redacción es como a veces los préstamos, ¿no? Los préstamos bancarios, ¿no? En cómodas cuotas se siente menos, ¿no? O sea, en frases y enunciados cortos, pero no sin caer en el reduccionismo. Y lo que muy bien lo dijo Mirelis, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, ¿no? Y a veces lo comento como sujeto, verbo, complementos, ¿no? Porque la nueva gramática habla mucho sobre plantea el verbo y alrededor del verbo tienes el sujeto y después los complementos que pueden ser adjuntos o pueden ser argumentales. Entonces, comenzar por la frase. En mis cursos, por ejemplo, ahí en la escuela, generalmente siempre partimos por la oración. Incluso, y la oración, y planteamos un poquito el sintagma, ¿no? Para construir los ladrillos. La oración es el ladrillo de la comunicación escrita. Es clave saber construir oraciones, y eso es lo que a veces yo he notado en los alumnos, que su punto flaco ese, su punto débil en el tema de la escritura, es que le cuesta mucho plantear oraciones eficaces. Yo siempre digo, vamos a comenzar por oraciones eficaces para después conectarlas con coherencia, con cohesión, usar referentes, marcadores textuales, marcadores discursivos, para armar un párrafo. Y después los párrafos también tienen que estar cohesionados. Y usamos el símil de un texto es un tejido, ¿no? Donde todas las ideas que están planteadas en forma de enunciados, oracionales o no oracionales y conectados, es un todo. Por eso yo veo bastante la redacción como un tema integral, funcional integral, donde partes de la oración conectas y después viene la parte normativa, donde vemos ya aspectos ortográficos, aspectos ortotipográficos, aspectos textuales, ¿no? Y aspectos del estilo. Y no me gusta a mí mucho basarme en cantidad de palabras, ¿no? A veces yo también tengo formación periodística, ¿no? En el periodismo, graduada en periodismo, y a veces nos han dicho 20 palabras como mínimo una oración, 15 palabras como mínimo una oración, y no debes pasarte de ello, ¿no? Y es cierto, casi todos los manuales de redacción, ¿no? Por ejemplo, Daniel Casani, que es un trome en estos temas, ¿no? Incluso hasta escritores como Stephen King, ¿no? En sus libros, sobre todo en ese libro, ¿no? Mientras escribo, Mientras escribo. menciona exacto, ¿no? Es el libro, menciona oraciones cortas, ¿no? Yo siempre digo, sí, oraciones cortas, pero no hay que preocuparse en contar palabras, sino en primer lugar hay que preocuparse en que esté bien construida la oración, porque a veces hay oraciones cortas mal construidas, ¿no? Entonces, y tampoco es que el sujeto, verbo, complemento en todos los casos. A veces podemos invertir en algunos casos, matizar unas oraciones cortas con unas oraciones subordinadas un poco más extensas, porque como todo en la vida, el truco está, o la virtud está en matizar, ¿no? A veces le digo ya, de cuatro oraciones cortas, por ahí podemos incluir una subordinada relativa, yo qué sé, ¿no? Entonces, para matizar, para hacer un equilibrio, y es un arte fino, hay que hilar finamente en las oraciones, en los párrafos, y lo que tú muy bien lo comentaste, Marcos, ¿no? No encasillarnos, ¿no? No encasillarnos. Hay autores geniales que escriben con unas oraciones un poco extensas, pero muy bien planteadas, pero cuanto más se extiende la oración, más se diluye el mensaje y menos la mente retiene el mensaje. Cuanto la oración es más corta, más efectiva, ¿no? Se retiene mejor y después cumplimos nuestro objetivo comunicativo, nuestra intención comunicativa, ¿cuál es? Que el lector nos asimile, que se quede con nuestro mensaje, que le impacte, que le guste, y después hay más temas en este conversatorio, ¿no? Y también que en escritura eficaz vemos también un poco de, no solamente que esté bien escrito, que se lea, que no tenga errores, sino también que guste, que sea bello, decimos, ¿no? Que haya belleza en la escritura. Y que el redactor tiene que ser empático con su lector. Tiene que haber empatía, ponerse en el lugar del lector, siempre pensar en tu lector, ¿no? Nosotros no escribimos, a menos que escribamos para nosotros mismos, ¿no? Pero igual, vamos a ser un momento de lectores. Entonces, tiene que haber esa empatía, una visión empática hacia el lector, ¿no? Por ahí más adelante podrían surgir más ideas.
Gracias, profesor Pedro. Efectivamente, cuando hablamos de la escritura, y mire qué bueno que ha tocado este punto, ¿no? El punto de pensar en el lector, ¿no? Y esto nos lleva a nuestro segundo eje de la noche, tanto para la profesora Mirelis como para Pedro, como para usted, profesor Pedro. Hay dos cosas que me inquietan, así como por ejemplo en el fútbol, y seguro que también algunos aquí de los asistentes también de repente podría pensar en esto un poco, ¿no? Plantearlo de esta manera. Tomo el ejemplo del fútbol porque en realidad es algo por ahí cercano, ¿no? En el fútbol siempre se dice que una cosa es jugar bien y otra cosa es jugar lindo, ¿no? Cuando dicen que jugar bien es hacer lo que el director técnico te dice y jugar lindo, digamos que bueno, es gustar en la cancha, ¿no? Y en la escritura, en la redacción, también se da algo parecido, ¿no? Oye, escribes bien, oye, escribes bonito, ¿no? Y este tema de escribir bien o escribir bonito, que puede parecer muy sencillo, muchas veces nos lleva a pensar que por escribir algo de una manera, como usted lo mencionó, profesor Pedro, bella, nos puede de repente obnubilar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo escribo bonito, estoy siendo eficaz, ¿no? O yo escribo bien, oye, estoy siendo eficaz, ¿no? Entonces, profesora Mirelis, la pregunta cae para usted. El hecho de, por ejemplo, escribir bien o escribir bonito, podríamos decir que ahí hay una especie de confusión de repente por ahí, el hecho de que yo pueda crear, de repente tengo una buena prosa, tengo un estilo pulido, tengo todas las herramientas necesarias para poder escribir bonito. Las florituras, me acuerdo que decía García Márquez en ese sentido, ¿no? ¿Eso me lleva a ser eficaz? Bueno, es una excelente pregunta porque, bueno, en mi opinión, escribir bonito no necesariamente es ser eficaz, ¿no? Y te lo pongo como un ejemplo en el periodismo. Recuerdo un editor que me decía, yo prefiero a un periodista que reportee bien a uno que escriba bien, ¿no? Porque la escritura se puede resolver, pero el reporteo no se puede resolver. ¿Ok? O sea, entonces aquí es un poco lo mismo. Yo prefiero a alguien que escriba bien a alguien que escriba bonito, ¿no? Entonces, ahorita creo que a veces los periodistas caemos mucho en adornar las cosas y en eso perdemos eficacia. Yo tengo, en estos días me daba cuenta cómo hemos caído en lugar común de decir, fulanito rompe el silencio, ¿no? Entonces, en vez de decir, no, confesó, aclaró, afirmó, señaló, no, entonces ahora todo es rompe el silencio, todo el mundo se la pasa rompiendo el silencio. Tú dices, bueno, pero ¿por qué, desde cuándo acá los periodistas tenemos que caer siempre en ese lugar común? Cuando dejamos de mencionar las cosas por su nombre, por ejemplo, ahora no se dicen policías, sino las fuerzas del orden. ¿Ok? Entonces, la gente no se muere, ahora la gente vuela alto. O sea, ¿por qué el buscar, lo que hacemos es tratar de rebuscar, ¿no? De rebuscar el concepto y no utilizar las palabras que existen, ¿no? Entonces, eso, a veces por escribir bonito, o sea, por buscar la forma de escribir bonito, perdemos la eficacia. Y yo quería era reforzar una cosa que estaba comentando el profesor Pedro, que me parece que es importante, que muchas veces perdemos la eficacia de la escritura porque no cumplimos un paso previo, que es la preescritura, ¿no? Que es ese sentarnos a definir cuál es el propósito de nuestro texto, cuál es el objetivo, a quién vamos a hablar. O sea, ese proceso lo pasamos por alto y muchas veces entonces no tenemos claro cuál es nuestro tono, cuál es la intención y a la vez no hacemos ese trabajo de hacer un esquema de lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, al no hacer ese proceso que para algunos es tedioso, la escritura, o sea, nos sentamos a teclear y escribir no es teclear, ¿ok? Entonces, justamente el hacer un esquema nos permite justamente estructurar los párrafos que tengan, hay una norma que dice en cada línea un dato y en cada párrafo una idea. Y justamente al no hacer este esquema, sino al sentarnos simplemente a teclear, perdemos ese norte. ¿No? Y entonces simplemente descargamos y llenamos esos párrafos
de muchas ideas y al final se vuelve confuso y no cumplimos ni somos eficaces en el propósito de nuestra escritura. Entonces creo que es, por lo menos cuando converso con mis escritores, es uno de los pasos que les sugiero, o sea, es el sentarse a hacer este trabajo de preescritura y sentarse a hacer un esquema antes de teclear, o sea, porque es muy esclarecedor y la escritura fluye. Le voy a responder a Jonathan, es en cada párrafo, en cada línea un dato y en cada párrafo una idea. Gracias, profesora Mirelis, muchas gracias por responderle a nuestro amigo Jonathan. En realidad, sí, obviamente, lo que menciona es muy interesante porque hablamos de estructuras, ¿no? Me acuerdo que en escritura creativa, que también va a ser uno de los temas que vamos a tocar en estos 3 conversatorios, esto va a estar muy bueno en realidad, se habla mucho acerca también de lo que es, y justo que ahora menciona usted el tema de la preescritura, ¿no? Esa pequeña estructura antes de sentarnos a redactar, ¿no? Qué interesante, ¿por qué? Porque muchas veces se dice que los escritores pueden ser o escritores de brújula, ¿no? O también escritores, digamos, magma, aventureros, ¿no? Que se lanzan simplemente a escribir sin un esquema previo, ¿no? Que es el escritor magma o el escritor, digamos, que se aventura a la travesía de la escritura, ¿no? Pero digamos, profesor Pedro, y ahora la pregunta la traslado a usted, ¿no? Tomando en cuenta lo que dijo la profesora Mirelis respecto a esta preescritura y esta estructura, ¿no? Digamos, muchas veces se dice que las reglas también están para romperse, ¿no? Pero en este caso de escribir bien y escribir bonito, ¿no? No debemos perder la eficacia, como bien lo dijo la profesora Mirelis. No podemos perder la eficacia por escribir bonito, por buscar ese adorno, esa parafernalia dentro del texto, ¿no? Pero digamos, hacer la preescritura, ir por un lenguaje claro y directo, no nos permitiría, en cierto modo, poder explorar otras formas de eficacia. Hablaste de un tema peliagudo, ¿no? Romper las reglas en redacción, en escritura. Siempre le comento a mis alumnos, para romper las reglas hay que conocerlas muy Perfecto. bien, ¿no? Algunos dicen, pero ¿por qué vamos a tildar, profesor, esto? Mejor no, la RAE, ¿por qué me dice esto? Ya, vamos a analizar qué nos comenta, ¿no? ¿Qué nos dice? Entonces, sí se puede transgredir algunas reglas, pero hay que conocerlas muy bien, porque en la parte creativa, el arte, ¿no? Por ejemplo, la literatura es un arte. Entonces ahí vamos a romper ciertas reglas de la formación de oraciones, etcétera, pero tiene una intención, todo tiene una intención. Una intención, por ejemplo, cuando uno rompe las reglas, cuando uno redacta un texto, su intención es impresionar los sentidos. Si es que queremos usar una figura literaria, por ejemplo, la intención es utilizar el lenguaje para impresionar los sentidos de nuestro lector. Entonces ahí sí podemos transgredir, como hacen los poetas, ¿no? Hay unos poemas de Vallejo donde usa adverbios que están afectando sustantivos cuando sabemos que los adverbios pues, generalmente no afectan sustantivos, ¿no? Entonces, pero su intención comunicativa ahí es impresionar de tal o cual manera, ¿no? Entonces, yendo por ello, lo que comentaba, ¿no? Para complementar también lo de Mirelis, lo que comentaba Mirelis, ¿no? Lo bonito, ¿no? Lo escribir bien, escribir bonito, bien y bonito también son como palabras baúles, ¿no? O sea, bien puede ser muchas cosas, bonito pues puede ser muchas cosas, ¿no? Sí, cosas es otra palabra baúl. Entonces, yo diría mejor escribir adecuadamente dependiendo el registro lingüístico de nuestro lector, ¿no? Si vamos a escribir en periodismo, para un público general, ¿no? Para el que va a leer una nota informativa, tenemos siempre que ponernos en el lugar de la persona. Si vamos a escribir literatura infantil juvenil, tenemos que poner en el lugar de nuestros lectores, ¿no? Los pequeños, las pequeñas lectoras. Si vamos a escribir, vamos a adaptar leyendas, cuentos, ¿no? O una narrativa específica, tenemos que adecuarnos al registro lingüístico. Entonces, eso es escribir bien, entiendo, ¿no? Que es en realidad escribir adecuadamente. Uno de los requisitos de todo texto es la adecuación, que esté adecuado al receptor, ¿no? Al receptor que hemos elegido.
Entonces, eso es escribir bien, y también el otro enfoque de escribir bien dentro del gran concepto de lo que es bien es la parte normativa, ¿no? La parte ortográfica, pero no para ceñirnos. Ahí hay, por ejemplo, siempre hay un debate, y tú lo planteaste muy bien con el hecho de, y te lo comenté con el hecho de romper las normas, ¿no? O sea, si este conversatorio lo hubiéramos tenido hace 25 años, no hubiera estado tan, digamos, hacia, no, que la RAE nos dice esto, que la RAE nos dice el otro. No, ahora, por ejemplo, nuestro idioma es panhispánico, ¿no? El español que estamos hablando en este momento, gracias a la normativa ortográfica, gramatical, es que podemos entendernos de distintos países de habla hispana. Entonces, es un español que estándar que podemos entendernos entre todos. Entonces, el origen el espíritu de la normativa no es decirnos que tenemos que escribir de tal o cual manera, sino unificar nuestra lengua para poder entendernos correctamente entre todos, para que nuestro mensaje cumpla su intención comunicativa. ¿No? Ese es el objetivo de la norma, y sobre ese objetivo, eso lo plantea muy bien el Panhispánico del 2005. Después lo plantea la ortografía en sus preceptos ortográficos en el 2010, ¿no? Y la gramática también en el 2009, y ahora lo plantea muy bien el glosario de términos gramaticales, que nuestro idioma es panhispánico, que el español de España no es mejor ni peor que el español de Perú, ni el español de Venezuela tiene sus riquezas y no es mejor ni peor que el español de nosotros, y viceversa, ¿no? O sea, esa que a veces encontramos en los medios de comunicación. ¿Dónde se habla el mejor español? Eso no existe, el mejor español. No, no existe eso del mejor español. Entonces, la lengua nos unifica, y ese es el espíritu de la normativa. No decirnos simplemente que solo se tilda o no se tilda porque la RAE lo dijo. No es porque la RAE lo dijo, sino tiene un trasfondo lingüístico ahí para tratar de unificar la normativa para no generar ambigüedad en muchos casos. Entonces, hay un trasfondo. Cuando vemos la normativa en clases, por ejemplo, primero sentamos las bases, ¿no? Para no irnos simplemente a que se tilda acá, a usar tal palabra, no. Primero vemos la base y vemos el espíritu de la norma, y después recién la norma, porque ahí recién se puede transgredir la norma cuando entramos ya a la parte narrativa, a la parte literaria, a la parte de la búsqueda de la belleza de la frase. Por ejemplo, entonces ahí viene ya la parte que tú dices, lo bonito. Sí se puede escribir bonito, pero como muy bien lo dijo Mirelli, ¿no? Principalmente, el objetivo principal que se cumpla la intención comunicativa, que esté bien escrito, armar muy bien la frase, y de ahí nos preocupamos en lo bonito, ¿no? De ahí nos preocupamos en la belleza, porque como todo arte, para alcanzar la belleza, primero tiene su proceso, y la escritura es un arte. Y el arte y la escritura también es ciencia, la redacción también es ciencia, tiene sus pasos, tiene sus procesos. Eso es lo bonito de la redacción y la escritura, que es como un ensayo. Está a mitad de camino entre la ciencia y el arte, ¿no? Por ahí va más o menos el equilibrio entre lo bonito, lo que planteas, ¿no? Y que esté correctamente, que yo lo digo adecuadamente, más que bien, esté adecuado a nuestro receptor, ¿no? Porque de repente vamos a escribir para, digamos acá, para un lector, ¿no? Que pueda entender Replana, pueda entender digamos, el registro vulgar del lenguaje. Escribimos, excelente, le podemos escribir también a ellos, a un público oculto, a un público estándar, un público instruido, no instruido, etcétera. Depende de nuestro lector, y tenemos por eso lo que le dije al inicio, empatía, ¿no? Ponernos en el lugar de nuestro lector y siempre tenerlo presente mientras escribimos. Por eso que es un proceso de comunicación, y creo que eso es lo que va a venir después en el conversatorio, ¿no? El proceso de comunicación. Yo quería completar un poco lo que decía el profesor Pedro, que me encanta eso que cómo podemos transgredir la norma si no la conocemos, ¿no? Ahora con el trabajo que hago con Reescribir a través de Instagram, me he dado cuenta mucho de eso, pues que hemos olvidado nuestras bases de escritura, entonces nos preocupamos mucho por la forma, pero no por el fondo. Entonces, este tema, y reitero el tema de la inmediatez, nos ha hecho perder las normas básicas de la redacción, o sea, cómo usar, cuándo usar el punto y coma, cuándo usar la coma, cuándo, o sea, eso que es
el principio de la escritura. Entonces yo creo que eso, antes de tratar de escribir bonito, deberíamos volver a las bases. O sea, cuando la gente me pregunta, ¿cuál es es el ABC de la redacción? O sea, lo vimos en primaria y a veces, y tú dices, ahí está, lo vimos en primaria, sujeto, verbo, predicado, esa es la base de toda escritura. Entonces, por eso es rescatar y volver a repasar esos principios cuándo usar la coma, cuándo usar el punto, y luego preocuparnos por escribir bonito, ¿no? Siempre podemos llegar hasta allá, y es lo que dice Pedro, ¿no? O sea, todo escritor va a buscar su voz, ¿no? Va a buscar su estilo, pero entonces antes de correr tenemos que aprender a caminar, o sea, tenemos que reforzar esa base para luego ir hacia a otro nivel, ¿no? A escribir con un nivel, ir hacia otro nivel narrativo. Interesante lo que hemos podido ahora, digamos, eh, condensar estas dos posturas, ¿no? Tanto el profesor Pedro como con la profesora Mirelis, respecto a estos dos conceptos que ya nos están, digamos, de alguna manera abriendo el camino hacia lo que realmente es la eficacia, ¿no? La eficacia al redactar, ¿no? Hemos hablado de las normas, hemos hablado también de la estructura, incluso un poco del método que también va a ser parte de este conversatorio dentro de un momento, ¿no? Pero también es importante recordar que si bien también estamos hablando de un estilo, ¿no? Estamos hablando de estilos, estamos hablando de muchas cosas que están implícitas en la redacción y que esto nos lleva a este proceso de redacción y comunicación eficaz. Pero ahora vamos, y como ya tenemos un poco ya en claro, y bastante claro, mejor dicho, lo que es la eficacia, lo que es el proceso de redacción y cómo llegamos a ello, ahora quisiera aterrizar el tema, el conversatorio, en este punto. ¿Cómo hacen este match entre la redacción y la comunicación? ¿Por qué? Muchas veces, al menos en periodismo y en muchas otras carreras, les hablo de abogacía, les puedo hablar de otras carreras, donde hay siempre una constante. Lo siguiente, yo no tendría por qué aprender a redactar o no tendría por qué redactar porque tengo personas que de repente lo hacen por mí, hacen ese trabajo por mí, ¿no? O de repente, yo soy contador, yo estoy metido de repente en el mundo de los números, no tengo por qué de repente tener ese expertise de redactor, ¿no? Pero es tan cierto esto que de repente, si yo estoy de repente abocado a una carrera que dista a kilómetros de letras, que dista a kilómetros del quehacer del redactor. Supongamos, yo soy un contador, yo soy de repente, o tengo otra profesión, ¿no? Que no necesariamente está trabajando todo el día con palabras, pero es necesario que yo lo conozca para poder ser eficaz, digámoslo así, ¿no? No es un trabajo exclusivo de las letras. Entonces ahí viene, ¿cómo hace este match la redacción con la comunicación que lo tenemos todos? O sea, todos tenemos la necesidad de comunicarnos, ¿no? Entonces, esta comunicación de forma escrita, ¿cómo hace este match? Profesora Mirelis, le cedo la palabra. Te lo voy a poner con un ejemplo práctico, ¿no? Cuando yo daba redacción, le llamaban redacción para los medios de la universidad. Tú le preguntabas a los estudiantes quién se iba a ir por prensa o quién se iba a ir por las otras menciones o por qué no les gustaba la materia de la redacción. Y todos te decían, bueno, porque yo voy a hacer cine, porque yo voy a trabajar publicidad, porque yo no voy a trabajar en un periódico, ¿no? Entonces tú decías, ah, bueno, entonces el que trabaja, si tú quieres hacer un guión, necesitas aprender a escribir. El que va a vender una idea necesita aprender a escribir. O sea, la redacción es la base de todos, de toda la carrera de la comunicación, pero a la vez de todas las carreras, porque como tú dices, todos necesitamos comunicarnos, ¿no? Y a la vez, este planteamiento también viene cuando la gente de comunicación o los periodistas sienten que su mercado es muy estrecho, ¿no? Pero nosotros tenemos una ventaja por encima de todos los profesionales, que nosotros logramos o tenemos esas herramientas para apoyar a otros a comunicarse. ¿Ok? Entonces, yo siento que un poco pensamos que la redacción es solo para el escritor, la redacción es solo para el periodismo y es una visión muy limitada, ¿no? Por eso es que yo siento que ahorita hay tanta limitación de la gente a escribir que
se sienten como cortos. Y es claro, porque no vieron en ningún momento la importancia de la redacción y ahora nos comunicamos por todas partes, nos comunicamos en redes sociales, nos comunicamos por WhatsApp. Yo creo que nunca habíamos escrito tanto en nuestras vidas como hasta ahorita. Y todo el mundo te dice que trabajes tu marca personal, que generes contenido, que ahora tienes que, o sea, posicionarte en tu área. ¿Cómo lo puedes hacer? Todo lo tienes que hacer escribiendo, porque tienes que escribir artículos, porque te dicen que escribas un libro. Entonces, la redacción debería ser un principio, o sea, escribir bien tiene que ser un principio para todos. ¿Ok? Entonces, por eso es que no veo el hecho de que sigamos siendo tan limitados al pensar que esto es solo para los escritores. Esto es para todo, aplica para todos, porque ahora nos comunicamos más que nunca. Profesor Pedro, ahora la pelota está en su cancha. Ahora también le traslado la misma pregunta a usted desde quizás el plano más, quizás normativo, ¿no? El hecho de cómo se conecta, ¿no? La necesidad de comunicación con el proceso escrito, el tema de la redacción. Sí, y ahí me agrada mucho los, esas veladas en las clases acá en la escuela, ¿no? Tanto como en expresión escrita, como en corrección de estilo en los cursos, porque los estudiantes son de diversos países y son de diversas profesiones, y todos están con la intención de mejorar su escritura, su corrección, su expresión escrita, etcétera. Buscan siempre mejorar y eso me agrada mucho, porque he tenido alumnos, pues, médicos, arquitectas, ¿no? Ingenieras, ingenieros. Entonces, siempre buscan eso y yo valoro bastante y siempre le transmito lo que dice Mirelis muy bien, ¿no? O sea, la escritura es transversal a todos los oficios, a todas las profesiones, porque nos comunicamos de manera escrita. La escritura es un proceso de comunicación donde utilizamos nuestra herramienta, es el discurso escrito, el lenguaje escrito. Entonces, la comunicación es transversal y la redacción es la comunicación escrita. Entonces también es transversal a todas las profesiones y siempre invito a todos los profesionales que mejoren su expresión porque siempre van a escribir un informe, los médicos, los ingenieros, los arquitectos, los albañiles, escriben informes, plantean proyectos y no van a estar siempre esperando que alguien de letras o algún corrector le revise su texto. No, no en muchos casos en el día a día va a ocurrir ello. Cuando produces un libro, cuando esa es una gran producción literaria, periodística, de repente ahí tienes correctores, tienes un equipo editorial quien revisa tu texto. Pero muchos profesionales en el día a día, un doctor que realiza un informe médico sobre los resultados, por ejemplo, de un examen integral de salud, tiene que estar bien escrito para que el paciente lo interprete adecuadamente u otros profesionales de la salud lo interpreten adecuadamente. Tiene que también saber construir oraciones. Lo que decía Mirelis, ¿no? Empezamos de las bases, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, sujeto, verbo, predicado. O sea, y eso no es algo que a nosotros no nos han enseñado la gramática, digamos, para aprender a hablar, para aprender a comunicarnos. Nosotros nacemos con la gramática para comunicarnos. Lo que ya en la educación básica regular nos enseñan es a darles nombres a lo que ya sabemos intuitivamente que es el verbo, lo sabemos intuitivamente, le dan el nombre verbo y le ponen distintos verbos. ¿Quién realiza la acción del verbo? El sujeto. Y después, ¿en quién recae la acción del verbo? A veces en los complementos. Le dan nombres y podemos mejorar, redondear eso, ¿no? Por eso a mis alumnos muchas veces en la escuela les comento, la oración es una idea y una idea es una oración. A veces decimos, vamos a analizar oraciones, vamos a escribir oraciones. Se asustan porque piensan la oración en el colegio, nos han enseñado las partes de la oración, el objeto directo, objeto indirecto, el circunstancial, y nos mareamos, nos deprimimos con tanta funcionalidad, tanta normativa, cuando simplemente es saber ordenar nuestras ideas para que nos entiendan en nuestra expresión. Es simplemente ordenar porque, ¿qué es una oración? Es una idea, nada más. ¿Y qué es una idea? Es una oración. Y nuestras ideas tienen un núcleo, que es el verbo. Y ahí nos comunicamos. Nos comunicamos usando esos ladrillos de la parte de la comunicación. Entonces, para redondear esa idea,
em, está en todo la redacción, está en todo. La escritura, la expresión escrita está en todo. Yo les invito a los profesionales de todas las áreas, ¿no? Incluso de las matemáticas, de matemática pura, ¿no? También van a escribir informes. Porque en las universidades, en las facultades, enseñan, si estás, yo por ejemplo estudié en la Facultad de Letras de mi alma mater de San Marcos, llevamos un curso de matemática básica y también llevamos un curso de biología general, a pesar de que estamos en una facultad de letras, porque también en letras se necesita la biología y la matemática para poder entender muchos aspectos de la sociedad y de la persona. Igual en las carreras de número, en las ciencias exactas, en las ingenierías, estudian redacción, estudian las bases del lenguaje, porque siempre vamos a estar comunicándonos de manera escrita. Y el proceso de comunicación escrita es un aprendizaje constante. Nosotros nacemos para comunicarnos, nacemos con la facultad para comunicarnos verbalmente, pero no con la facultad para, o sea, mejor dicho, no nacemos listos para interpretar símbolos y signos que son las letras y en conjunto las palabras. En la primera infancia nos entrenan para identificar símbolos, saber que la A junto con la J se pronuncia ja, ¿no? Y ahí comenzamos a leer. Eso es un proceso de aprendizaje que dura toda la vida. Y los chicos que están, ¿no? Formándose para ellos es toda la vida. Salen de la universidad, igual necesitan continuar mejorando su expresión escrita. Están en maestría, doctorados, muchos magíster, ¿no? Muchos doctores a veces flaquean a la hora de redactar sus tesis, sus informes de investigación, sus artículos de investigación en revistas indexadas. Hay problemas en la construcción de oraciones. También va para ellos. Está en todos los niveles y es transversal a todas las profesiones, oficios, etc. Gracias, profesor. Y aquí ya con ello, con lo que usted nos está mencionando, qué interesante, ¿no? La redacción es para todos, ¿no? Aquí tenemos a un nutrido grupo de participantes del conversatorio que seguramente son profesionales de diversas áreas y nos queda claro de que tenemos que aprender a redactar, que es una necesidad comunicarnos y como bien lo decía la profesora Mirelis también, hoy más que nunca la redacción está presente en todo, ¿no? Desde que nos levantamos con los primeros mensajes del WhatsApp, en el Instagram, un comentario en Facebook, o sea, digamos, la redacción está implícita en todo y por esa necesidad que tenemos de comunicarnos, de la inmediatez en este mundo globalizado. Y por ello, quisiera ya para ir ya, digamos, dándole ya los últimos puntos de este conversatorio antes de poder pasar a las preguntas de los participantes, quisiera aterrizar en esto. El ABC de la redacción eficaz, cada uno tiene un método, lógicamente, pero me gustaría que ustedes, desde su perspectiva profesional, tanto Mirel y profesor Pedro, pudieran explicarle al auditorio cuál es su método, cuál es ese ABC que ustedes consideran pertinente para poder lograr y obtener, de hecho, un proceso de redacción eficaz. Quisiera empezar, por favor, con la profesora Mirelis. Bueno, ya hemos ido adelantando algunos puntos acá. Así es. Como lo comentaba, el tema de la preescritura para mí es fundamental, o sea, el tomarnos ese tiempo de trabajar antes de sentarnos a escribir, a ver cuál es el propósito de nuestra escritura, cuál es la intención, ¿ok? Y que podamos revisar el material para hacer ese esquema de lo que estábamos hablando anteriormente. Eh, Luego, para mí también es base volver a nuestra estructura sujeto, verbo y complemento, como dice Pedro, es fundamental. O sea, parece tan básico, pero para mí esa es la regla de oro de escribir bien. Volver a la estructura base del sujeto, verbo y el predicado. Otro de los puntos, como les comenté, en cada línea un dato y en cada párrafo una idea, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a que el párrafo tenga contenido, no tengamos estos párrafos vacíos o que no dicen demasiado y generar respetar ese principio de que el párrafo es una unidad de pensamiento, ¿ok? Y luego yo sumaría dos más, que es otro paso que dejamos de cumplir al escribir por el mismo hecho de la inmediatez, es releer.
nunca volvemos a leer lo que escribimos y eso es fundamental. Hay que tomarse el tiempo de una vez que el texto esté listo, dejarlo reposar y luego que el texto repose, volverlo a leer. Ese paso nos ayuda muchísimo a verlo con ojos, con una mente más fresca, de realmente hacernos la pregunta de si está cumpliendo el propósito, si realmente estamos logrando un texto eficaz, y además de releer, reescribir, porque todo buen texto se reescribe. Y nosotros no, o sea, como todo lo hacemos en el deadline, o sea, como justo en la hora de entrega, justamente no nos da ese tiempo de releer y reescribir. Y eso es fundamental para lograr un buen texto. Y para mí, para lo último, yo siento que es leer, leer y leer. La única forma de que nosotros podamos mejorar nuestra redacción es enriquecer el vocabulario y de alguna forma también tomar ideas de otros textos, ¿no? Que podamos ver cuál es el estilo, cuál es el estilo de escritura que yo quiero lograr a partir de leer escritores a quienes admiramos, ¿no? Yo creo que en mi caso esos serían los 5 principios. Gracias, profesora Mireles. Y justamente, ¿no? Leer, leer, leer y leer y saber también qué leer. Y ese va a ser nuestro último punto. Profesor Pedro, también le pregunto a usted el ABC de la redacción eficaz por el profesor Pedro Salazar. El ABC, el ABC de F hasta la Z, creo. Sí, entender en primer lugar que la redacción, o sea, el texto es un tejido, ¿no? Es un tejido y justo la palabra texto y etimológicamente también está unida con tejido, ¿no? Texto, la X y la J. Entonces, entender ello, entender en primer lugar que un texto es un todo. A veces yo uso esta figura del mandala, ¿no? Uno parte del centro y después continúa en los extremos. Casi la vida es así también. Uno, si sana la parte del centro de uno mismo, va después sanar lo demás. Igual es también la escritura. ¿Y cuál es el centro de la escritura, no? La idea principal. Entonces, y uno plantea a veces la idea a partir de una intención comunicativa, lo que mencionaba Mirelis, ¿no? O sea, planteas tu preescritura, ¿no? Y planteas tu idea. Planteas tu idea, ¿qué es lo que quieres escribir? ¿Cuál va a ser tu tema y tu idea? En algunos cursos en corrección de estilo acá en la escuela, planteamos siempre la macroestructura, ¿no? Idea principal, un bosquejo de idea principal y el tema de lo que vas a leer. Eso estamos hablando en un texto, digamos, como tú me dices, el ABC es la escritura, pero también este es un texto, digamos, expositivo, argumentativo, porque en textos narrativos a veces es otra la mecánica. En textos narrativos, como a veces lo menciona, ¿no? Stephen King, te sale por ahí una escena, se te ocurrió y lo demás fluye. Pero cuando ese es un tipo textual expositivo argumentativo, un informe periodístico, una nota informativa, ¿qué tema vas a tratar? Planteas tu tema, ¿no? Y tu idea principal sobre él. Ese es el centro de tu mandala, que es un texto, que es un tejido. Ese es el centro de tu mandala. Y de ahí viene la lluvia de ideas. La lluvia de ideas. Sin preocuparse en la gramática o la ortografía todavía, la lluvia de ideas, porque después viene el descarte. Descartamos, nos quedamos y comenzamos a tener un esquema general. Vamos haciendo un esquema general. A veces a mí me han encargado, cuando he trabajado en editoriales, me han encargado, por ejemplo, construir textos de todo tipo, ¿no? Para niños, adaptaciones literarias. Una vez me encargaron, hay un texto mío que es sobre el proceso de clasificación de Perú al Mundial, por ejemplo, en el 2018, ¿no? Entonces, primero, ¿hacia qué público va dirigido? Al hincha, ¿no? Viene un proceso de investigación. Tuve que ir a las hemerotecas para ver los diarios de en distintos momentos, ¿no? En todos los partidos previos a casi la última etapa de la eliminatoria. Entonces, viene un proceso de investigación. El redactor tiene también que investigar, y eso lo sabe muy bien Mirelis porque ella es una experta en lo que es el periodismo investigativo. Entonces, investigas para plantear bien si tu lluvia de ideas no viene de la nada.
Como digo, a menos que escribas narrativa, a menos que quieras escribir un cuento, una novela, ahí ya puedes crear simplemente, ¿no? Pero en un discurso expositivo, en un discurso argumentativo, un ensayo, por ejemplo, tienes que investigar, tienes que saber lo que vas a escribir. Entonces planteas tu lluvia de ideas, haces una investigación y lo organizas en cajas. A veces yo he usado la técnica de hago un índice tentativo. Comienzo con un índice tentativo. Tengo la idea central general, tengo el tema general y hago un índice tentativo, los capítulos, ¿ya? Y de ahí comienzo a meter en esos cajones la lluvia de ideas. Y dependiendo de la extensión, ¿no? Comienzo a armar. Y una vez que ya estoy armando, por eso hay un libro muy valioso, y eso lo vamos a ver después, La cocina de la escritura, de Daniel Casani, ¿no? Porque es casi como un proceso de cocinar. Por ejemplo, yo sé cocinar, yo cocino también, y también es un proceso similar, ¿no? Tienes que organizarte, tienes que saber, tienes que tener conocimientos, tienes que saber en qué momento tienes que bajar un poco el fuego, en qué momento tienes que usar los ingredientes de tal y cual manera. Igual es la escritura. Planteas en tus capítulos, ¿no? Y ya cuando tienes la materia prima, viene el proceso de coherencia y cohesión textual, ¿no? El proceso de hilar fino las ideas que ya has planteado de manera general. Ya, ese es uno de los pasos que a mí más me agrada, la parte de buscar la cohesión textual, ¿no? Usar los conectores para comenzar a unir. Y también el otro proceso bien interesante, y que lo comentó Miguel, es que es dejar reposar un poco tu texto. De repente, ¿no? Hay autores que dicen que dejarlo reposar unos días, dependiendo también la premura de cuánto queremos, qué tan pronto nos han pedido un texto, si es por encargo de nosotros mismos. Dejarlo reposar, ¿no? Para después volver a probarlo y ver en qué falla, ¿no? Y después, ahí viene el proceso normativo, ¿no? Ahí ya nos vamos a preocupar muy bien de la gramática y la ortografía. La gramática va a estar en todo desde que comenzamos con la idea principal y la lluvia de ideas, pero no hemos todavía pulido, ¿no? En el proceso de pulir y viene el proceso de corrección, que yo soy corrector también, y varias veces he estado en esos procesos, ¿no? En los textos, y ahí entra la gramática, entra la ortografía, entra la ortotipografía, entra el análisis textual, ¿no? Entra el estilo, de ahí ya viene el estilo. ¿Cuál es tu estilo? Y a veces el tema del estilo es transversal a todos los pasos, porque mientras vas construyendo tu texto, vas planteando un poco tu estilo. Todos tenemos un estilo particular, a veces se inspira un poco en nuestros autores favoritos, ¿no? En ciertas tendencias, en escritura, en literatura, en periodismo, en ensayo. Plantearle un estilo, porque todo texto tiene que tener un estilo, todo texto tiene que matizar su propia forma. Es como cuando, como te comento, el arte culinario. Acá a los peruanos nos encanta mucho hacer símiles con la cocina, ¿no? Entonces, así como tu propio plato es tu carta de presentación cuando cocinas, también el texto es tu carta de presentación, ¿no? Y este es uno de los ejes de este Sí. conversatorio, ¿no? El texto es tu carta de presentación en todas las profesiones, eso es lo que vimos en el anterior bloque, ¿no? Entonces, darle un estilo, pulirlo, y si ya lo revisaste y lo revisaste, tiene que pasar, si eso se va a publicar, por ejemplo, y va a ser leído por muchas personas, otro ojo lo tiene que ver. Un corrector, por ejemplo, lo puede ver, ¿no? Yo a veces, yo como soy corrector, a veces cuando me han encargado texto, cuando he trabajado en una editorial, me han dicho, ya Pedro, como tú eres corrector y también de redactor, ya, el texto que tú has escrito acá está impecable, no es necesario que pase por un corrector porque tú eres corrector. No, le digo, un momentito. Al redactor, tantas veces hemos leído nuestros textos que se nos pueden pasar, por más que yo también sea corrector, ¿no? Que lo vean otros ojos, y si es posible, dos ojos por un lado y otros dos ojos por el otro lado, ¿no? Que lo vean muy bien, aspectos ortográficos, gramaticales. Entonces, es todo un arte, la redacción, y se aprende en el camino, ¿no? Y justamente la escuela también está en este curso de expresión escrita, bueno, no, se ejercita, se practica, y lo que mencionó muy bien Mirelis, ¿qué herramientas necesitamos? Siempre es la lectura, leer
leer y leer, como también lo comentó la profesora Catherine, ¿no? En un conversatorio anterior sobre corrección, ¿no? En todo es la lectura, en todo tiene que estar la lectura. ¿Y qué leemos? Yo, por ejemplo, soy partidario de un poco de literatura, también un poco de ciencia, conocimientos generales, lo que en corrección se llama conocimiento enciclopédico. El corrector tiene que tener un conocimiento enciclopédico muy amplio porque va a revisar textos de todo tipo para poder tener criterio a la hora de discernir errores y sustentar tus correcciones. Entonces, yo cuando hablo de la lectura no lo digo si simplemente leer y leer literatura necesariamente, sí, muy valiosa la literatura, también artículos científicos, también estar al tanto de los últimos avances en muchos aspectos, ensayos, muy valiosos, son muy valiosos los ensayos. Y si vamos a ver series, como a veces le comento a mis alumnos, si vamos a ver series en Netflix, en streaming, analizar, analizar la parte narrativa de una serie, una película muy buena, porque se basa en un guión. Y hay una parte narrativa también. Eso aprendemos hasta de las producciones audiovisuales, cuando le sacamos lo audiovisual y vemos su discurso, ¿no? Narrativo. Las canciones, hasta las buenas letras de canciones enseñan. Cuando escuchamos a personas hablar, también aprendemos. O sea, estar en constante aprendizaje. Eso es muy valioso a la hora de escribir. Un constante aprendizaje, todo lo que escuchamos en la calle, en la radio, en internet, aprendemos los nuevos giros de las palabras, nos enteramos de nuevas palabras que aparecieron, otras palabras que ya casi ni se usan. Aprendemos de todo. O sea, leer, leer, leer y aprender y estudiar, ¿no? Me parece eso valioso. Eso es. Muchas gracias, profesor Pedro. Interesante estos ABC que nos han puesto, hasta la Z, como nos han podido dar la profesora Mirelis y el profesor Pedro Salazar. Y ahora para ya ir cerrando este conversatorio y ya pasar a la ronda de preguntas, todos tenemos un libro que nos ha marcado, ¿no? Y ahora en redacción quizás le podemos preguntar a ambos expositores, tanto a la profesora Mirelis como al profesor Pedro Salazar, dos libros para compartir con todo nuestro auditorio, dos libros que nos recomienden para poder fortalecernos en nuestro proceso de redacción, quizás para poder amar un poco más este hábito de la lectura que nos lleva a ser buenos redactores, ¿no? Y sobre todo porque estoy completamente seguro de que en el auditorio todos amamos leer, todos amamos los buenos libros y más aún si vienen de ustedes. Profesora Mirelis, Bueno, los periodistas tenemos una Biblia que se llama El estilo del periodista de Alex Crigelmo, que tiene un capítulo que me parece estupendo que se llama El buen y el mal estilo. Y justamente nos define cuáles son esas características, ¿no? Del buen estilo y el mal estilo, con buenos ejemplos. Y creo que además es un libro así, o sea, es una Biblia, me parece de verdad, es muy grueso y creo que lo recomendaría para todo el que está en este camino periodista o no periodista. Y luego, aunque ya no lo usamos, obviamente el diccionario, ¿no? O sea, yo soy de las que cada vez que escribo y utilizo alguna palabra y tengo la duda, lo busco. Antes obviamente lo usamos en diccionario, pero ahora lo buscamos en Google, ¿no? En la RAE. Es fundamental ese proceso porque a veces hasta utilizamos palabras que no necesariamente conocemos en realidad el significado. Entonces, creo que es una práctica que deberíamos, o sea, es un ejercicio que deberíamos hacerlo un hábito, ¿no? El revisar siempre cuando estemos escribiendo el significado de alguna palabra que no tengamos claro. El libro se llama El estilo del periodista y el autor es Alex Grigelma. muchas gracias, profesora Mirelis, por sus recomendaciones. Excelente. Gracias también por haberle podido responder a nuestra compañera Mónica. Gracias, Guillermo, también por haberlo recalcado. También nuestro amigo Ariel Norman Buitrago nos saluda desde Bolivia. Saludos también para todos nuestros compañeros de Bolivia. Profesor Pedro Salazar, lo escuchamos, sus recomendaciones, por favor, pero ya adelantó algunas, pero creo que por ahí también puede tener algo más por ahí que nos pueda recomendar aquí a todos los compañeros. Uf, recomendaciones son varias. Tú mencionas dos, pero yo quería mostrar tres ejes, ¿no? Correcto. Y tres libros emblemáticos para esos ejes, ¿no? Por ejemplo, acá la parte de la escritura normal, por ejemplo, acá lo muestro, Daniel Casani, La cocina y la escritura, tiene otros libros muy buenos, Muy buen muy libro. buen libro, La cocina y la escritura ya es un clásico.
¿no? Ya es un clásico. Quería hacer un paréntesis también para comentar el libro de que mencionó Mirelis del estilo de periodista. Yo también en Facultad de Periodismo, excelente, Mirelis, muy buen libro del de Alex Guillermo. Y hay otro Grigelmo. libro bien interesante de Alex Guillermo, que es La seducción de las palabras, que lo tengo y quiero profundizar un poco en ello, pero también recalco la recomendación de Mirelis, ¿no? De Alex Guillermo. Y comentándolo, lo que comentaba de Casani, el de Stephen King, ¿no? Mientras escribo, Mientras un clásico. escribo, un clásico. En el ámbito de la literatura, aunque hay algunos que discrepen con el estilo de Stephen King, pero cuando menciona su proceso de escritura, ¿no? Y menciona aspectos que también lo he mencionado yo, lo he mencionado Mirelli, ¿no? Su caja de herramientas es el léxico y la gramática. El léxico y la gramática, esa es su caja de herramientas para él, por ejemplo. Leer, leer y leer lo que comenta y volver a la base, como lo mencionó, ¿no? Mirelis, la sujeto, verbo, complemento, la oración. Ese es el eje integrador alrededor del cual giran los demás elementos del escritor. Y por ello, o sea, esa parte literaria, ¿no? Lo menciona muy bien, ¿no? Y por ello, siempre recomiendo, y puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero la nueva gramática de la lengua española, ¿no? El enfoque actual. El enfoque actual de la gramática, que es bastante novedoso, hay cambios, y eso me imagino que lo va a exponer muy bien mañana los dos ponentes que justamente se especializan en ello, ¿no? En Va a estar muy gramática y bueno. ortografía. Muy bueno, exactamente, ellos ya van a ampliar el tema, pero siempre recalco el tema de la gramática porque es la base. Yo entiendo la gramática como la base de la escritura. Y a veces nos da un poco de temor hablar de gramática o recomendar gramática porque en el colegio lamentablemente nos han enseñado mal. A la mayoría nos han enseñado ineficazmente. Nos han enseñado a tener miedo a hacer un análisis sintáctico. Y no es así. O sea, la gramática debe ser gramática aplicada. Aplicada, usar ejemplos de los libros de literatura, simplemente para ordenar nuestras ideas. Y eso es lo que enseña, eso es lo que muestra, expone la nueva gramática, ¿no? Y ahí también alrededor de ese libro, pues alguien que recién quiera explorar un poco en estos temas, en la gramática no va a comenzar por este manual que es un poco extenso, ¿no? Puede comenzar por dos, que son la gramática descomplicada de Alex Grigelmo. Yo recomiendo a los que recién empiezan un poco en el tema de la gramática y quieren explorar esos temas y mejorar, pero sin entrar al libro de la RAE, que es un poco más complejo, ¿no? La gramática descomplicada de Alex Grigelmo es bien, bien didáctico. Mirelis mencionó un libro de Alex Grigelmo y ya sabe muy bien que es bien didáctico. Y justamente se llama así, gramática descomplicada. Y la otra es de Gómez Torrego, ¿no? Gramática, acá lo tengo, no me acuerdo muy bien el nombre. Un momentito, Fran. Gramática didáctica del español. Tengo uno impreso en PDF. Gramática didáctica del español de Gómez Torrego. Ese es el enfoque gramático. Es importante que los redactores, los escritores, lo que quieran redactar bien, comiencen por la base. ¿Qué es esto? La ortografía viene después. La puntuación puede venir después porque cuando uno ve las normas, lee las normas de puntuación de ortografía, hay muchos términos sintácticos, ¿no? Entonces nos ayudan esos libros de base, ¿no? Eso es lo que quería explicar más que nada, ¿no? Daniel Casani, La cocina y la escritura, Stephen King, ¿no? El arte de escribir y siempre un poquito estudiar un poco nuestra gramática, la gramática de nuestra lengua, ¿no? Lo básico, elemental, y de ahí alguien que quiera explorar más puede ir al enfoque actual de la gramática, ¿no? La nueva gramática de la lengua española. Muchas gracias, profesor Pedro, profesora Mirelis, por haber compartido con el auditorio esta noche sus conocimientos, sus métodos, su experiencia. Realmente ha sido muy enriquecedor, de verdad, poder conocer y dilucidar también estos conceptos de la de la redacción y la comunicación eficaz, que creo que lo hemos podido entender previamente. Ahora quisiera dar pase al auditorio. Si alguno tuviese alguna pregunta que hacerle a nuestros ponentes, tenemos unos últimos 10 minutos para poder hacer algunas preguntas. De repente por ahí alguien quiere
no sé, de repente hacer alguna consulta, alguna duda a nuestros ponentes, por favor, podrían que de repente activar los micrófonos o poner sus preguntas en el chat. Nosotros estaremos gustosos de poderles comunicar y poderles responder sus inquietudes. No sé si alguno tiene una pregunta. Hay una cosa que quería agregar. eh, en ese ABC de la buena redacción es que nunca escribamos nada que no entendamos, ¿no? Y creo que una se complementa con lo que decía el profesor Pedro de investigar, ¿no? Muchas veces, a veces no hacemos ese trabajo de investigar o de profundizar en lo que vamos a escribir. Entonces, si no tenemos claro el tema, si nosotros mismos no dominamos de lo que vamos a escribir, es muy difícil que podamos explicarle al otro, ¿no? Entonces, eso nos pasa mucho como periodistas, ¿no? Nosotros por eso a veces tenemos que leer, leer, leer mucho antes de sentarnos a escribir, porque justamente necesitamos entender el proceso, el contexto de lo que está ocurriendo para poder explicar al otro. Gracias, profesora Mireles. Eso es muy importante también saber el objetivo y sobre todo el proceso de investigación, ¿no? Poder conocer a qué nos estamos dirigiendo y a qué nos estamos enfrentando. Eso también es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Aquí nos dice nuestro compañero Guillermo, nos dice, ¿qué pasa con el remover sentimientos a través de la escritura? Me imagino que habla y se pregunta acerca de cómo poder, digamos, eh, remover o el hecho de poder generar, suscitar sentimientos a través de la escritura, ¿no? Emociones, más que nada, escribir para emocionar, por así decirlo. ¿Cómo se logra esto? Creo que se refiere a ello. ¿Cómo se puede lograr esto, ¿no? ¿O qué pasa con ello? ¿Cómo se logra este efecto? Porque las palabras, digamos, también tienen magia. Me acuerdo mucho este libro del escritor Reinaldo Santa Cruz, La magia de las palabras, ¿no? Donde se genera justamente este hecho de a través de las palabras poder emocionar. Quisiera, por favor, trasladar la palabra a nuestro compañero Guillermo aquí a la mesa. Ahí quisiera anotar, ¿no? Sobre ese, que remover las emociones, ¿no? Acá dice, cómo comentó, ¿no? Cómo remover las emociones con la escritura. Em, con lo que por ahí yo comenté también, esa conexión emocional que debe haber, no creo que lo haya comentado, creo que me olvidó. Entre el escritor y el lector debe haber una conexión emocional. Eso lo mostramos lo comentamos en las clases, ¿no? Una conexión emocional. ¿Qué quiere decir? Que no podemos ser indiferentes a las necesidades de nuestros lectores o del público al quien vamos dirigido. Siempre tiene que haber esa conexión emocional con nuestros lectores, esa empatía con nuestros lectores, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? ¿Con qué técnicas? ¿De qué manera? Dependiendo del registro lingüístico. Si estamos en narrativa, pues ahí la literatura nos da herramientas valiosas, pues la retórica, los símiles, las metáforas, ¿no? Si estamos en un ensayo, como lo decía un gran estudioso del ensayo, ¿no? José Miguel Oviedo, el ensayo está a mitad de camino entre ciencia y la literatura. Entonces, el ensayo, por ejemplo, en el ensayo podemos ser un poco filosóficos, podemos ser un poco racionales, pero también usamos recursos del lenguaje literario para impresionar los sentidos de nuestros lectores, ¿no? El lenguaje literario nos da valiosas herramientas para remover las emociones porque, ¿qué es la literatura? ¿No? La literatura es un arte cuya intención es impactar en el lector a través de las emociones, de los sentidos, ¿no? Es un arte. Entonces, la literatura nos da herramientas valiosas para la escritura, pero dependiendo cuál es nuestro público. Por ejemplo, una nota informativa, una nota netamente informativa, o un tipo textual expositivo, no vamos a poder utilizar figuras retóricas, pero un texto narrativo, un ensayo, una argumentación de otro nivel, ahí podemos aprovechar la belleza que tiene el lenguaje, porque en el lenguaje escrito hay mucha belleza, y en eso pues grandes periodistas lo saben manejar muy bien, escritores, ¿no? Lo saben manejar muy bien con las figuras que utilizan, las figuras retóricas literarias. Interesante, profesor. Justo también me trae a la mente, ¿no? Esta combinación a veces de novela con ensayo que practica mucho Enrique Vilamatas, ¿no? Que muchas veces este escritor español, que a veces mezcla la novela con el ensayo, ¿no? Y eso quizás también genera una especie de, digamos,
producto híbrido que también puede remover sentimientos, ¿no? Entonces, alguno, de repente, profesora Mireles, ¿tiene algo que comentar respecto a ello? Sí, es una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Por qué mis textos no emocionan o cómo logro para que mis textos emocionen? Eh, quería comentar 6 puntos que yo hice en un post para reescribir, que los invito a seguirnos en Instagram, ahora se los pongo, que es re.escribir. Hay varias recomendaciones que nosotros pusimos, ¿no? 6 razones de por qué tus textos no emocionan. Entonces, uno, no creas imágenes ni escenas para vincular al lector con la historia. Dos, te limitas a decir en vez de mostrar. Pierdes tiempo en generalizar y no en crear tu propio relato. Cuatro, te quedas en lo superficial por miedo a hablar de tus emociones. Cinco, no desarrollas lo suficiente el personaje y eso impide generar empatía. Y 6, tratas de racionalizar tanto lo vivido que dejas de lado la emoción. Perfecto, profesora Mirelis. Muchas gracias. Interesantes recomendaciones en respuesta a nuestro compañero Guillermo. A ver, creo que tenemos algunas otras últimas preguntas por aquí. Dice gramática de la fantasía. Nuestra amiga Katiuska nos dice gramática de la fantasía de Gianni Rodari es una joya. Gracias por la recomendación, Katiuska. Nos dice también Alexander André. Mamani Pino nos dice cómo escoger las citas textuales, algunas recomendaciones Pedro, para poder generar titulares. Bueno, no hemos hablado mucho de las citas textuales en este conversatorio sobre las reacciones eficaces. Es una interesante pregunta, lógicamente, pero de repente por ahí podemos responder a la segunda, ¿no? Que es cómo de repente también el titular es importante para poder generar una redacción eficaz, porque lógicamente el titular nos dice sucintamente qué es lo que vamos a encontrar dentro del texto. Profesor Pedro Mirelis. Sí, en citas textuales, pues dependiendo si vas a publicar un texto para citar, ¿no? Perdón, un texto académico, científico, donde vas a necesitar citas de respaldo. Si vas a escribir un texto argumentativo, ¿no? Necesariamente vas a citar, ¿no? O un texto expositivo donde estás planteando, pues, una exposición de ideas, de conocimientos científicos, académicos, de estudio, vas a citar, ¿no? ¿Cómo escoger las citas textuales? Investiga mucho, ve la pertinencia del conocimiento que te muestra y si esas citas van a servir para reforzar tu texto. Si van a servir para reforzar tu texto, si van a ampliar, van a sustentar tus argumentos, excelente. ¿No? Esa es la clave principalmente, ¿no? Y lo otro del titular, ¿no? Del titular, el título, pues, es el nombre de tu texto. Es el nombre. Y como nombre, dependiendo si es un texto expositivo, va a ser un título descriptivo, netamente. Si es un texto argumentativo, ya puedes ser un poco más creativo. Si es un texto narrativo, vas a ser mucho más creativo para plantear un título para tu texto. Depende del tipo textual que vas a escribir, ¿no? Como te comento, una nota informativa tiene que ser un texto, un título expositivo, netamente, descriptivo. Vas a escribir un cuento, una novela o un relato o una anécdota de viaje en una red social. Vas a tener que buscar un título creativo, un título que llame la atención para que jale a tu lector. La intención comunicativa del título es que invite a tu lector a la lectura, que lo invite a observar, a analizar tu texto, ¿no? Ese es el objetivo de un título, ¿no? Y que esté bien Claro. escrito. Un título tiene que estar excelentemente bien escrito, ¿no? Una redacción. Y además un título, pues, dependiendo el género, puede ser un sintagma nominal o puede ser una oración, una pregunta. Hay títulos que funcionan muy bien en formato de pregunta, ¿no? Depende mucho del texto al receptor al cual quieres dirigirte. Gracias, profesor Pedro. Creo que la profesora Mirelis nos ha dejado escuchar. Profesora Mirelis, ¿nos escucha? ¿Nos escucha? Uy, no nos escucha la profesora Mirelis, la hemos perdido. ¿Tú me ¿La escuchas a vemos? mí? Sí, sí la escucho. Sí, sí la escuchamos a la profesora Mirelis. Bueno, ya no sé por qué no los estoy escuchando, así que pido excusas, porque no sé qué me están diciendo, pero voy a aprovechar para agradecer la oportunidad que me brindaron. Estoy feliz de volver a estar conectados con la escuela de edición. Bueno, si me pueden dejar alguna duda
por el chat, las puedo responder. Si no, igual estoy infinitamente agradecida de esta oportunidad, encantada de haber conocido también al profesor Pedro y a todos. Gracias, profesora Mireli. Sé que no nos puede escuchar, pero aquí estamos nosotros muy agradecidos con usted. Solo para terminar, de repente, tenemos algunas últimas preguntas ya para ir cerrando este conversatorio. Están súper interesantes las preguntas. Nuestra amiga Etsuko Akemi nos dice, ¿qué libros más pueden recomendar, qué libros pueden recomendar sobre el tema? Algunos otros libros de repente. ¿No? Muy rápidamente, por favor, profesor Pedro, profesora Mirelis, lo voy a escribir en el chat la pregunta. Sí. Por ejemplo, recomiendo hoy un libro bien interesante para los que empiezan en la escritura, que también le recomiendo a mis alumnos en la formación. El libro del español correcto del Instituto Cervantes, muy bueno, ¿no? El libro del español correcto. Ya había comentado la gramática descomplicada de Alex Grigelmo, ¿no? Libros libros básicos de análisis literario, por ejemplo, ¿no? Un poco de análisis literario para los que estén en la redacción también, ¿no? Análisis literario, pero básico, libros básicos. Mi profesor Pedro, no lo escuchamos. Profesor Pedro, no lo escuchamos. Perdón, tenía mi Ahora sí. micrófono desactivado. Estaba hablando y no estaba mi micrófono activado. ¿Ahora me escuchan? Sí, 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 hemos escuchado. Ya. Solo se le muteó un ratito. Ah, ya, perdón. Sí, había mencionado este libro, no sé si me escucharon sobre este libro, ¿no? El libro del español correcto del Instituto Cervantes, muy bueno. Y La gramática descomplicada de Alex Grigelmo, bien didáctico, te explicas la gramática como si te estuviera contando una historia, ¿no? Para los que recién inician ese tema, excelente. Y los grandes maestros de la literatura y también algunos maestros de la filosofía, cómo estructuran sus ideas. Por ejemplo, en literatura, por ejemplo, García Márquez, Mario Vargas Llosa, los cuentos de Julio Ramón Ribeiro, son pues clases de redacción prácticamente en obras, ¿no? Libros clásicos también, como me gusta mucho la Odisea, claro, la traducción, una traducción de calidad, la Odisea es genial, el Quijote, genial, mucha literatura. Y no solamente esos libros de filosofía o libros de literatura complejos, también Stephen King, ¿no? Que es el rey de las frases cortas, de las oraciones breves y precisas, así, directas, ¿no? Matiza tus lecturas, lee de todo, tanto de autores bestseller como también de autores más estructurados y a veces más profundos o filosóficos, para que puedas discrepar de uno o de otro y no solamente leer, sino también anota, escribe. A mí me sirvió mucho en mis trabajos de relación, de crear contenidos de diferentes tipos. Subraya lo que veas interesante y en tus primeros escritos, puedes imitar a algunos autores, comienzas imitando y después vas formando tu propio estilo. Subraya tus libros, márcalos, ponle posing, ten un cuaderno, una libreta de notas, una agenda, escribe a mano también. La escritura a mano ayuda mucho. Estudia aspectos generales de la redacción, la lingüística, la gramática, la ortografía, ¿no? Esas son mis recomendaciones generales, principalmente. Gracias, profesor. Muy agradecido. Creo que todavía la profesora Mirelis no nos puede oír todavía, creo. Es una pena que no nos pueda oír todavía. No sé si nos oye, profesora Mirelis, pero nos había dejado su recomendación aquí en el chat. Ortografía de Jesús Palacio. ¿No? Creo que ya nos escucha. A través del celular, sí nos está escuchando. Perfecto, profesora. Muchas gracias por su recomendación. Y ahora ya para ir cerrando ya con esta última pregunta, eh, miren, tenemos un caso de nuestra compañera Patricia que nos dice, hace poco, corrigiendo un libro, la autora me rechazó algunos cambios, principalmente conectores que añadí porque cada párrafo eran secuencias de escritura separada por puntos y seguido o, en su caso, puntos y aparte.
Me dijo que lo de hoy era esa economía y el uso de puntos. Creo que como estilo autoral sería válido, más los nexos, los conectores, no creo que sean algo que pueda estar o pasar de moda. De hecho, la carencia de estos arruina la eficacia de la redacción. Nos pide una opinión que pudieran compartir respecto a este caso. Nos agradece y nos felicita a la mesa por esta ponencia que nos han brindado. ¿Tienen algún comentario sobre esto? Lo que hace la compañera. Sí, ahí podría señalar algunos aspectos, ¿no? Acá dice, es una pregunta bastante extensa, ¿no? Una apreciación, ¿no? Que le rechazó algunos cambios por los conectores. A veces hay discrepancia entre el autor y el corrector, ¿no? En temas de conectores. Cuando a veces los alumnos en clase me plantean, siempre les digo, préstame, pásame el texto, a ver qué opinión le doy, ¿no? Acá de manera general, dice por puntos y seguido, y en su caso punto y aparte. De manera general te podría decir que em, en el tema de los conectores matices. Matices porque no todo se soluciona con conectores textuales. También puedes usar los elementos de referencia, ¿no? Los sinónimos, incluso sin conectores, con signos de punto seguido, en el contexto se entiende el mensaje. También utilizar oraciones sin conectores necesariamente por partes, en la semántica se entiende, ¿no? Acá dice, me dijo que lo de hoy era esa economía y el uso de puntos. Creo que como estilo autoral sería válido, más los nexos no creo que sean algo que pueda estar a pasar de moda. No, los conectores nunca van a pasar de moda, pero hay que usarlos con mucho cuidado porque el único recurso para la cohesión textual no solo son los conectores, ese es uno de los recursos. El otro también es la semántica del texto. Hay oraciones que no están unidas con conectores lógicos, con conectores discursivos, pero esa oración al costado de la otra tiene cohesión, porque por ahí hay un sujeto tácito en la segunda parte de la oración que está en la anterior oración. Ahí hay una conexión natural entre ambas oraciones. Entonces matiza. No todos conectores discursivos. A veces los redactores a veces abusan de los conectores discursivos y tiene que matizar con punto seguido y con elementos de referencia y algunos sinónimos por ahí para no estar repitiendo palabras. El matiz es la clave. Gracias, profesor Pedro. No sé si la profesora Mirelis nos escucha o podría responder algo, todavía no. ¿Me escuchas? Sí, bueno, con un poco de eco en realidad. Sí, ahora vamos a tener el eco de aquí. Ahora sí, perfecto. Ok. Coincido con el profesor Pedro y por eso reafirmaba lo que él me estaba diciendo, porque el tema de los conectores termina volviéndose un vicio, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, así como tendemos a utilizar mucho el adverbio terminado en mente, o como utilizamos, o a veces utilizamos incorrectamente los adjetivos. Creo que en el tema de los conectores también pasa mucho. Ya si logramos hacer una estructura de párrafo que sea coherente, no necesitaríamos un conector porque ya con el punto y seguido podría venir perfectamente la siguiente idea. Entonces, ahí se pueden usar, pero hay que saberlos usar. Es como los incisos también pueden ser muy peligrosos, ¿no? Entonces, todo en su justa medida. Gracias, profesora Mirelis. Y con esta, nuestra última pregunta, creo que tenemos a nuestra compañera Diana con la mano levantada. Diana, buenas noches. Te escuchamos si deseas hablar o de repente lo has escrito por el chat. Sí, de hecho, escribí por el chat. Para chicos de secundaria prepa, de todas las recomendaciones que dieron de libros de gramática, ¿cuál considerarían el apropiado? El de gramática descomplicada, porque es el último que elogiaron bastante. Gracias, Diana, por tu pregunta. Traslado la inquietud a la mesa. Profesor Pedro, profesora Mirelis. El de Jesús Palacio es bastante sencillo y es un libro perfecto para estudiantes de secundaria o preparatoria. Ok.
Y podrían ser esos dos, Jesús Palacios y el otro. O A sea, ver, primero Jesús Palacios, después Gramática Descomplicada. sí, la gramática descomplicada le va a ayudar en el sentido de que el autor, les dijimos, es muy didáctico y narra la gramática como si estuviera contándonos una historia. Ahí le puede Ujú, ayudar mucho, sobre todo si está en el último año de secundaria. Y ujú. también la gramática didáctica del español de Gómez Torrego, también lo recomiendo porque tiene muchos ejemplos, Ok. muchísimos. Básicamente, que no vea la nueva gramática, la lengua española, el oficial de la RAE todavía, hasta que no tenga las bases sólidas de la gramática tradicional. Ujú. Bien, Ok, entonces Jesús Palacio, Gramática Descomplicada, y este último, ¿me recuerda? Sí, Gramática didáctica del español, de Leonardo Gómez Torrego. Una recomendación Ok. que también. bien. Muchas gracias, Diana, por tu pregunta. Gracias. Gracias a la mesa por haber podido responder a nuestras inquietudes. Sé que tenemos muchas más preguntas por cuestiones de tiempo, creo que no vamos a poder abordarlas por este momento, pero le agradecemos a la profesora Mirelis, al profesor Pedro Salazar, por haber compartido sus experiencias y sus conocimientos con el auditorio presente esta noche. Recordarles que tenemos 3 fechas de conversatorios que están de verdad muy buenos, ¿no? Mañana tenemos el conversatorio acerca de los errores de siempre en la ortografía y la gramática con el profesor Jesús Guamán y el profesor Helber López. Y el jueves 24 tenemos la lectura Un Círculo Virtuoso con el escritor y autor peruano Jorge Eslava y el docente, escritor, traductor Luis Miguel Espejo. Así que no se lo pueden perder. Tenemos fechas cargadas de actividades aquí en la Escuela de Edición de Lima. Recordarles que si participan de estas 3 fechas, bueno, hay una certificación que se les da. Tienen que haber participado en las 3 fechas de estos conversatorios. También recordarles que ya están abiertas nuestras inscripciones para la sexta promoción del curso integral de expresión escrita que nos comentaba el profesor Pedro, para quienes deseen potenciar y perfeccionar sus habilidades en redacción. También están abiertas las inscripciones para la 16ª promoción del curso integral de corrección de estilo, para quienes deseen incursionar ya en el trabajo de corrección de textos. Y también están abiertas ya las inscripciones para la 21ª promoción del curso integral de edición de publicaciones. Ya con ello cerramos ya digamos, el paso, ¿no? Ya pasamos al que es el tema de la edición de textos. Así que cualquier información, cualquier otra información adicional, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, nos pueden seguir en el Instagram, nos pueden seguir también ahí en nuestros fanpage, también en LinkedIn, nos pueden seguir ahí y estaremos gustosos de poder darles la información respectiva. En el chat les hemos dejado también nuestro correo y los números a los cuales pueden comunicarse y los esperamos también mañana para este conversatorio, Los Errores de Siempre, con el profesor Jesús Guamán y Helber López. No se lo pueden perder, está buenísimo. Les agradecemos a la profesora Mirelis Morales, les agradecemos al profesor Pedro Salazar, muchísimas gracias. Todos hemos quedado encantados con su ponencia, realmente ha sido 1 hora y media que se ha pasado, pero volando y tendríamos para más. Pero como dicen, todas las cosas buenas siempre tienen un término. Así que con mucha pena, pero también con alegría, porque estamos de fiesta. Estas actividades, estos espacios son ceremonias, realmente son para celebrar. Así que los esperamos también mañana a las 8 de la noche. Muchas gracias, profesora Mireli, muchas gracias, profesor Pedro, y a todo el auditorio por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias por la invitación y los espero también en la cuenta de Reescribir para estar en contacto por esa vía. Gracias y un placer conocer al profesor Pedro. Gracias, Manuel. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Mireli, Gracias. gracias, profesor Pedro. Muchas Gracias, gracias. Marcos. Un gusto también, Mirelis. Gracias por esta oportunidad. Y quiero solamente despedirme agradeciendo y respondiendo una de las preguntitas que ¿qué se recomienda, por ejemplo, a un chico de secundaria para el hábito de la lectura y la escritura? Leer mucho, estudiar, analizar los textos y llevar siempre un libro a donde vayas, ¿no? Analiza, estudia y síguenos también en la escuela.
Cuídense mucho. Muchas Gracias, gracias profesor por Pedro. todo. Y Que les gracias al vaya bien. auditorio. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias a todos los participantes. Nos vemos mañana a las 8. Muchas gracias.